Nacida en Irapuato, Guanajuato, en 1982, Daniela Rea es una periodista independiente. Inició su labor periodística en Veracruz y trabajó en el periódico Reforma. Sus crónicas y reportajes se incluyen en los libros País de Muertos, Crónicas contra la Impunidad, Generación Bang, Entre las cenizas, Historias de vida en tiempos de muerte y 72 migrantes. Su libro, La Tropa, escrito a cuatro manos con Pablo Ferri, obtuvo el premio de periodismo Javier Valdés Cárdenas 2018. Rea produjo en 2017 su primer documental No sucumbió la eternidad, sobre los sobrevivientes de la reciente guerra en México. En el año 2013 recibió los premios Excelencia Periodística otorgado por PEN Club México y el Género y Justicia entregado por ONU Mujeres y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es integrante de la red de periodistas de a pie y de los nuevos cronistas de India y de la Liga Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano. En la charla casual de hoy nos hablará de Fruto, su libro más reciente. Querida Daniela Rea, bienvenida a la Casa Universitaria del Libro. Es un honor para mí poder entrevistarte después de tanto. Y una de las cosas que estaba viendo en mis archivos es que la última nota que te hice fue precisamente un poco esa huida de la palabra, ¿no? Esa cosa de aferrarse al documental. Y ahora veo el libro Fruto, lo leo y digo, bueno, ha retornado a la palabra. Tú que tienes tantos libros y que me parece a mí que tienes un montón de cosas para decir, tanto en el documental como en un libro. ¿Cómo estás, Daniela? Ay, pues bien, contenta y me da mucho gusto volverte a encontrar, Mónica. Y sí, me acuerdo que sentía que la palabra no era suficiente y entonces me fui al docu y ahora regreso y así voy, vengo. Ajá. ¿Y cómo ha sido precisamente tener cosas para decir que muchas veces no tienen cabida en el mercado literario, digamos, ¿no? Es decir, tú siempre, no sé si es por terca o por, o por de convencida, que tienes un montón de cosas para decir y que se ajustan a determinados temas. Eh, yo creo que, o sea, afortunadamente he sentido espacio para decir lo que quiero decir, lo que siento que hay que decir, lo que escucho y que a mí también me dicen y por lo tanto que siento que es importante como resonar y, y creo que no sé si he pensado en que no sé si he escrito sobre cuidados porque está de moda, ¿no? Ujú, O si justo porque hay muchas cosas que decir es que se puso de moda, ¿no? Como al revés. ujú, Y digo, al final de cuentas importa poco porque el tema es que somos muchas quienes queremos decir cosas sobre lo que implican los cuidados, no solo la crianza. Y afortunadamente encontré pues una casa editorial que creyó en el proyecto y encontré también, o he ido encontrando en estos 2, 3 semanas desde que salió el libro, eh, pues muchas mujeres y algunos hombres a quienes les ha dicho algo, no solo, o sea, lo que yo tengo que decir, pero también lo que tienen que decir muchas otras mujeres, ¿no? Que entrevisté y que leí y que están ahí presentes en Fruto. eso es cierto. Vamos a hablar precisamente de la casa editorial, pero antes, yo siempre tengo noticias de ti y hay gente que me habla muy bien de ti, como Emilio Gordillo, por ejemplo, que es un escritor chileno que de las cuales somos amigas las dos. Este, eh, y por otro lado, yo siento que más allá de la casa editorial, tú tienes una palabra que es honesta y que es muy precisa, ¿no? Esa es una opinión mía, pero es algo que te lo quería decir en función de que hoy habla mucha gente, ¿no? Mucha gente habla de maternar, de cuidar, de un montón de cosas, pero yo siento que a raíz de tu carrera, naciste en el 82 en Irapuato, has evolucionado y has ido marcando siempre lo que tú querías decir, más allá de lo que pase alrededor. Bueno, me puse una alarma para que no, no, ya.
híjole, te agradezco mucho, Mónica, que lo creas, o sea, que creas así como lo que tengo que decir, como una palabra honesta. Eh, yo creo que, no sé, como que siento que hay algo que tiene que ver con, quizá con que hay una trayectoria detrás de mí que tiene que ver con el periodismo, ¿no? Y Ujú, es, siento que me ha dado y una trayectoria que está sostenida también por la experiencia de muchas compañeras en la red de periodistas de a pie, en Pie de Paz, etcétera. Y siento que esa trayectoria o esa experiencia, por un lado, a mí me ha permitido conocer muchas formas de maternidad, ¿no? Muchas, muchas, muchas. O sea, ujú, híjole, las enumero algunas ahí en el libro, pero tiene que ver con mujeres jornaleras, mujeres migrantes, mujeres presas, mujeres en situación de calle, mujeres que acogen a niños migrantes, en fin. que han tenido que adoptar a los hijos de una persona muerta, ¿no? Que eso es Exacto, terrible. entonces sí, exactamente, ¿no? Mujeres que crían a las hijas de las desaparecidas, a las hijas de las Mm, chicas que fueron víctimas de feminicidio. Entonces siento que esa trayectoria pues me ha dado una posibilidad de mirar más allá de mi experiencia, ¿no? ujú, Porque de alguna forma también son esas experiencias las que a mí, antes de ser mamá, me empezaron a hablar de la maternidad, ¿no? Y de los ujú, cuidados que implica. Y yo creo que estoy pensando si quizá, o tratando de interpretar, Mónica, si quizá lo que tú te refieres, que te lo agradezco muchísimo, tiene que ver también con eso, ¿no? Como con una ujú, trayectoria que no soy solo yo hablando, ¿no? Sino que somos un montón de experiencias y quizá también porque pues una como periodista aprende que tiene que decir la verdad, ¿no? ujú, Eso enseñan en las escuelas de periodismo. ujú, Y en el camino, en el campo, uno aprende también que la cosa de la verdad es muy viscosa, ¿no? Y que también es muy problemática. Y que entonces ahí lo que para mí ha cobrado mucho sentido es la experiencia. Y creo que eso es lo que también me ha hecho entender y reconocer que la experiencia mía y de un montón de mujeres con las que he conversado que están ahí en el libro es, es válida y es digna de ser escuchada, ¿no? ujú, Quizá así te pueda explicar o pueda explicar un poco lo que me planteas. Pues, ujú. Sí, yo pienso fundamentalmente, hablando contigo, hablando con el autor de Golondrinas, que es un libro que lo comparo un poco con Fruto, que vamos a hablar ahora con Fruto, porque creo que eh, este, eh, hacen centro en el mismo territorio, en Ecatepec, digamos, ¿no? Yo siento que son los nuevos periodistas mexicanos, ¿no? Que son los grandes nuevos periodistas. A veces cuando me preguntan si el periodismo está en crisis, yo siempre contesto como contesta Maruja Torres, los dueños de los medios están en crisis. Los periodistas tratamos de hacer lo mejor que podemos en circunstancias hostiles, por supuesto, ya no son las que eran antes, pero seguimos ahí intentando y tratando, como tú dices, de decir la verdad. y bueno, qué bueno que mencionas el libro de Emiliano Ruiz, Golondrina, Sí. que es un amigo muy querido, compañero, nos formamos juntos en el periódico Reforma hace ya no sé cuántos años. Y, y hay una cosa que es muy bonita en el libro de Emiliano, que es, bueno, su capacidad para retratar una comunidad, ¿no? Y para retratar una comunidad con muchas capas que se confrontan a veces, y para encontrar un lugarcito ahí para él, ¿no? No, no protagónico, pero sí como de testigo. Y eso creo que es una cosa que a mí me gustó mucho de Golondrina. Lo platicábamos mientras lo reportaba, a veces nos veíamos cuando regresaba de Golondrinas con sus rapados que cuenta ahí en el libro. Entonces, es como una bonita sorpresa que lo menciones. Y yo creo que, o sea, yo creo que una cosa que hemos intentado, eh, fíjate, es curioso, como que también he ido entendiendo el periodismo como por tandas, ¿no? O por Ujú, oleadas. ujú,
Y de repente está la época del periodismo de investigación política, ¿no? Toda esta época eh, que abarca varios años, que tiene que ver desde el trabajo de Julio César, la fundación de una nación de las jornadas también, bueno, desde el Excelsior, y después siento que viene, o no sé si me estoy brincando porque no he estudiado la historia del periodismo en México, pero siento que después viene una oleada en donde la crónica toma un lugar protagónico, ¿no? Y entonces ahí pues también hay un montón de gente que está desde Jaime Avilés, ¿no? Desde, eh, bueno, podemos irnos más atrás, pero digamos más recientes, pues está Jaime Avilés, está Marcela Turati, está Daniela Pastrana, ¿no? Y yo estoy ahí o crecí ahí con ellos o estoy considerada dentro de ese espacio y después como que siento que la crónica dejó de estar de moda y entonces vino la oleada que era como el periodismo el periodismo de datos, ¿no? Y entonces ahí hay una nueva generación o Mm, chavos mis generaciones y con otras habilidades que están haciendo periodismo de datos, otro tipo de periodismo de investigación. Y siento, al menos en mi experiencia, que como que esa transición o ese pasar de los años eh, me hizo, o sea, me hizo entender que una de las cosas bonitas que nos permite y que nos regala la crónica es la posibilidad de plantear un punto de vista, ¿no? Y un lugar de enunciación. Yo me quedé con eso, ¿no? Me quedé ujú. con la crónica, me quedé con eso que me recordó a maestros y amigos que tuve en la universidad, como Carlos Villarreal y Luis Velázquez, que tenían mucha formación sociológica, que tenían algo también, Luis Velázquez muy periodístico, Carlos Villarreal sociológico, antropológico, entonces siento que aprendí de ellos, aprendí de compañeros en la crónica, el tener un lugar de iniciación. Y creo que lo que estamos viendo en varios libros de ahora tiene que ver con eso, ¿no? Porque hay un lugar de iniciación que además se ha problematizado muchísimo con todas estas discusiones que nos ha dado y que nos ha regalado el feminismo, que nos ha regalado las luchas contra el racismo, contra el clasismo. Entonces siento que nuestra formación de cronistas que tenía una intención narrativa sobre muchas cosas, se nutrió de estas discusiones y entonces eso, además de permitirnos un lugar de enunciación, creo que lo problematiza. Y no sé si por ahí estoy como tratando de explicar lo que me comentas, porque así lo entiendo yo, ¿no? Al menos en mi Mm, experiencia, creo que eso es lo que ha nutrido que hagamos un trabajo o una chamba periodística que apuntale hacia allá, ¿no? Hacia explicar, más que demostrar, más que comprobar, más que dictar una verdad. Lo que siento que hay es una intención de explicar y de entender. Y a mí ujú. entonces, me gusta mucho porque sí, Sí, eso es una de las cosas que yo disfruté mucho con Fruto, porque precisamente yo no tengo hijos, he tomado la decisión de no tener hijos, y hoy venía pensando en ti diciendo, además no tengo hijos, pero además no me gustan los chicos, no tengo paciencia con los chicos. Y entonces empecé a pensar en ese tema de cuidado. ¿Qué cosas podría yo hacer cuidando a los hijos de otro? ¿Qué cosas podría yo dar, no? Hay dos chicas, por ejemplo, que ya son adolescentes y que me cuesta mucho comunicarme con ellas, que son las hijas de un amigo mío muy, muy querido. Entonces digo, no, es que tengo que intentar comunicarme con ellas a partir de este libro. Cuéntame qué es Fruto, cuéntame qué es, porque tiene tantas cosas adentro, Daniela, tantas cosas, es como un gran paquete. bueno, antes de contarte qué es fruto, te iba a decir que si encuentras cómo comunicarte con ellas, me cuentes, porque a veces yo misma no sé cómo comunicar con mis hijas. Y lo que creo, porque lo venía pensando ahora después de un viaje largo de carretera, es que tengo que empezar por quedarme callada, ¿no? Al menos Mm, antes tengo que empezar por quedarme callada y ser menos vigilante y menos dictadora y ujú, menos, eh, te lo dije, ¿no? ujú. Tarde mi vocabulario el te lo dije. Y en pocas palabras tengo que aprender a quedarme callada
digo, no siempre, pero creo que es una cosa que para mí ha sido importante entender últimamente. Y bueno, fruto, pues, ¿qué es fruto? Fruto, y lo describo a partir de la intención que tuve cuando tomé este primer impulso de querer escribir fruto. Fruto es un deseo y es un anhelo de abrazar y acompañar en silencio a todas las mujeres que han tenido que cuidar solas. Que yo creo que todas, de alguna forma, que nos han cuidado, lo han hecho en algunas circunstancias de soledad. No todo el tiempo, pero sí creo que ha habido momentos de soledad. Cuando digo soledad no me refiero solo a la falta de un acompañamiento, de una presencia concreta de alguien, sino de a veces creo que los cuidados nos ponen en confrontaciones que es muy difícil que podamos encontrar, al menos en algunos momentos, eh, como, como quien nos capte, pues, ¿no? Quien nos resuene, quien nos entienda, quien... Uh-huh. Entonces, fruto es eso, fruto en un primer impulso es un deseo de querer abrazar y acompañar en silencio a las mujeres que han criado en soledad. Ujú. También es cierto que te juzgas a ti mismo. No sé si te juzgas, pero te pones en el centro y muchas veces dudas si fuiste buena o fuiste mala con tus hijas. O hay veces que pierdes un poco la paciencia y entonces dices, por qué la castigo? ¿Por qué la hiero, digamos, ¿no? Y entonces en ese contexto me parece a mí que es un libro también biográfico, es un libro, este, vuelvo a decirlo con la verdad, ¿no? Sí, me dice una amiga que quiero mucho, Valentina Lochner, me dice que nadie nunca va a ser tan dura con nosotras como nosotras mismas, ¿no? Claro. Y, y, y eso es algo importante también, ahora te digo porque en términos de libro. Sí, o sea, sí puede ser que me juzgue mucho, puede ser que sea muy crítica con lo que hago, con lo que no hago con ellas. Ahí discuto conmigo misma sobre eso, sobre por qué ser tan crítica conmigo, pero no solo eso, sino por qué dejar constancia de eso, ¿no? Como para qué registrarlo todo y dejar constancia de mi monstruosidad como mamá a veces. Y no sé, o sea, a mí me ayuda como a entenderme, me ayuda como a mirar desde otro lugar y no es algo que, o sea, siento que al escribir eso y al compartirlo deja de ser avergonzante, ¿no? Y opera de otra manera. Entonces, en ese sentido, eh, hablar de esa crítica hacia mí misma no llega a ser, en algún momento se diluye la vergüenza, trato de que no caiga en el cinismo y creo que lo que me ha permitido, sin que haya sido una intención así como buscada, pues es acercarme a otras mujeres que se sienten igual, ¿no? Y eso está bueno, o sea, ese encuentro. Ahora, cuando decía un poco que mi amiga me decía que nadie nunca va a ser tan crítica con nosotras como nosotras mismas, una cosa que yo aprendí en el libro es que compartirnos las historias, escucharnos, contarnos, creo que también me ha permitido a mí, y creo que a algunas mujeres del libro, nos ha permitido mirarnos desde otro lugar y ser más amables con nosotros, o sea, como devolver una mirada más amable hacia nosotras mismas. Y devolviendo, sí, perdón. No, que para mí fue bonito, pues, o sea, que al menos es una cosa que a mí el libro me regaló, que alguien me preste sus ojos para verme como con más... Es que devolviendo la mirada más amable también uno ve, a pesar de ser mala madre, como una vez se dice, que hay un montón de chicos que ya no tienen madre, digamos, ¿no? Una de las cosas que Quino decía siempre, Quino, el padre de Mafalda, que él no iba a tener nunca hijos porque los padres éramos absolutamente irresponsables frente a los hijos
y se mueren rápido. Y eso es cierto, digamos. Mi madre, por ejemplo, se murió a los 60 años y yo cada vez la extraño más, digamos, ¿no? Entonces es algo complicado ese tema. Y poder proyectar todos estos casos que tú hablas en Fruto, también nos ayuda a explorar un poco más ese tema de la madre, más allá de la madre sola, digamos, ¿no? Sí, es que creo que hay, o sea, ahorita lo que se me viene a la mente escuchándote, Mónica, es que por un lado, al menos yo tuve o sea, la mayor parte de mi vida me he relacionado con mi mamá como mi mamá, ¿no? Como esta, yo niña y mi mamá, ¿no? Pero, pero pues también me he relacionado con ella como compañera, ¿no? Ya no como Rosario es mi mamá, sino las dos somos mamás, ella de Daniela y yo de Mayra y Emilia, bueno, ella de varios hijos y yo de Mayra y Emilia. También a veces me he relacionado con mi mamá en la escritura del libro como si fuera mi hermana menor, ¿no? Y probablemente también me he relacionado con ella cuando ella habla sobre la muerte de su madre, que es mi abuela. También me he relacionado con ella más con la curiosidad de aprenderle cómo se sobrevive a la orfandad, ¿no? Sí, eso Entonces, es. sí, No, lo que decía era que era eso, que tú, buscando precisamente la verdad, la haces hablar mucho a tu madre. Y yo, por ejemplo, hoy le preguntaba a mi hermana cómo se habían conocido mi papá y mi mamá. Y mi hermana dice, creo que en un baile, pero la verdad que no me interesa mucho, dice ella, ¿no? Y yo como estaba leyendo precisamente un libro de César Tequeda sobre la biografía, digo, no, a mí me interesa muchísimo, pensando precisamente que nuestros padres, nuestros hermanos, los familiares, no quieren hablar mucho de esas situaciones, ¿verdad? sí, a veces no sé si, o sea, ahorita que lo dices, no sé si somos incómodas, ¿no? O si, no sé, por ejemplo, yo le preguntaba a mi mamá que si estaba de acuerdo con la publicación y ella me decía, pues yo no lo haría, o sea, yo no, Claro, que no me hice esas preguntas en mi vida y segunda no las publicaría, claro. pero bueno, pues confío en ti, ¿no? Entonces, sí, no sé si mi mamá en algún momento se arrepintió de tener una hija que fuera reportera y que le preguntara de su vida y ella haya accedido muy generosamente a platicar conmigo muchas horas de madrugada, Mm. mientras las niñas dormían y ahora que ve que sí fue de verdad, ya se arrepintió probablemente. Y Ahora, la estoy arriesgando a que en algún momento mi broma siempre es que deja tú la crítica, ¿no? Cuando a mis hijas se les ocurra sacar así su libro a la Carlos Ahumada, que diga mi verdad, ahí sí voy a estar temblando. Eh, también pensaba yo en Ediciones Antílope, que lo maneja gente muy querida, como Isabel Zapata, como César Tejeda. ¿Cómo está la venta? Porque es una cosa, que tú ya escribiste el libro, que ya no te interesa, todo bien, pero yo veo que se va vendiendo el libro como de boca en boca, digamos. Ahora, por ejemplo, una librería, no me acuerdo si de Puebla, no sé qué, pedía más porque ya estaban agotados y digo, ¿qué pasará precisamente con este libro? Y esta nota precisamente también va a salir en el Día de la Mujer. ¿Cómo ves es- este acercamiento a la gente? Ya lo escribiste, ya lo hiciste, ¿no? Fíjate que el otro día me escribía Betty, una compañera que he conocido en redes, en realidad, muy pocas veces que hacemos esto. Y me decía ella, perdón por los perros que están. Creo que es más fácil callar a un hijo que no. Me decía Betty como que se siente que tantas mujeres que estamos leyendo al mismo tiempo, ¿no? Ujú.
nada, se me hizo muy bonito, o sea, como que no lo había pensado y se me hizo muy bonito eh, que opere así, pues, que esté, eh, sí, o sea, a ver, yo tenía como mucho temor cuando cuando se iba a publicar el libro. Le decía a Marina, no, Marina, cámbiale, ponlo con seudónimo, ¿no? Y nos veíamos. Pues sí, sí me daba un poco de temor la exposición. Eh, También confié en que hay lugares y hay corazones y hay personas que pueden recibirlo bien y eso me hizo perder un poco el temor, como a la exposición. Y creo que eso ayuda caminando, pues hay gente que lo ha leído como mamá, hay gente que lo ha leído como hermana, Mm, hay gente que lo ha leído como hijos también, ¿no? Hay chicos que lo han leído como compañeros, mm, y, y eso me emociona mucho porque lo que siento y escuchándoles, ¿no? Cuando me dicen es que a mí también me pasó, es que yo también, es que yo mm. no también esto, como que digo, es que todas tenemos un fruto que escribir, ¿no? O sea, todos tenemos una experiencia que es digna de ser escuchada y de ser contada y que Mm. tenemos que escribir sobre lo que vivimos y cómo lo vivimos. Y pues nada, ojalá que además de ser un abrazo, como era una de mis intenciones iniciales, pues también les dé como, no sé, como el cobijo, como la confianza, como el empuje a que otras mujeres crean que su historia, o sea, su experiencia sobre todo, ¿no? Más que su historia, es importante. Ujú. Ahora, como una de las cosas que me llamó mucho la atención es que respetaste más o menos la manera de hablar de las personas que entrevistabas. Yo siempre tiendo a ser correctora, ¿no? Entonces, estoy así y digo, no, es que hay que respetar precisamente la manera en la que hablan para dar una idea de la persona que está hablando. ¿Cómo hiciste todo eso? Porque son muchos testimonios. A ver, más o menos fueron como la forma en la que trabajé, fueron entrevistas, varias entrevistas con ella, algunas más profundas que otras, algunas Ujú, fueron, por ejemplo, el de Betsy fue un encuentro de una mañana en un parque, otros fueron conversaciones muy, muy largas a lo largo de varios años, como el de ujú, Laura, otros eran muy cotidianos, como el de Alejandra, que está ahí también, que es periodista, y pues yo lo que hice fue tener esas conversaciones, transcribirlas, y sí hubo una edición para darle como, sí, o sea, un sentido narrativo. O sea, hubo una edición en términos de orden, ¿no? ujú, En términos de cómo se contaba el relato. ujú, Eh, Hay algunos que inician tal cual se inició la conversación. Por ejemplo, una de Mariela, en la que le pregunto cuál es su primer recuerdo en la vida, y ella habla de ese recuerdo en que su mamá la cierra en las noches para salir. Y, y sí, para mí sí era importante, a pesar de que hubo una edición en términos de orden y de estructura en el relato, ujú, no lo hubo en términos de las palabras, ¿no? Y yo creo que tenía que ver con lo que yo sentía cuando empezaban a contar sus historias, ¿no? ujú, Porque pues, para muchos era la primera vez que hablaban de eso, era doloroso, y sí, eso se notaba mucho como en el tono. Y, ujú, y siento que para mí era importante que eso pudiera estar reflejado, pudiera permanecer ahí en el texto, ¿no? ujú. Lo siento mucho con mi mamá porque siento que ella habla muy formal, ¿no? Ella bueno, ha sido maestra toda su vida, Ujú. hace corrección de tesis en esto, entonces es muy formal en su forma de hablar también, ¿no? Y eso creo que se nota. ¿Y cómo?
Yo sé que cada uno de tus proyectos te ha cambiado, te ha transformado, te ha dado cosas, pero me parece que este libro marca como una huella muy profunda en ti. ¿Es así? Creo que sí, todavía no sé cuál. Ujú, O sea, creo que hay una parte del resultado del libro que no la voy a poder entender hasta que mis hijas lo lean. ujú, Que no ujú, hayan partes, aunque Mayra me ayudó a subrayar algunas partes del diario, Emilia me ayudó a escoger tus fotos. Siento que hay una parte del libro que me va a terminar de, sí, como de bajar hasta que ellas lo vean y me interponen, ¿no? Entonces, por un lado, eh, el libro me cambió, no sé en qué en qué siento que me cambió el libro, es como ser menos juzgona. O sea, lo estoy diciendo de una manera muy simple, pero creo que en el libro entendí, y sobre todo por la interpelación de mi mamá, que no tenemos derecho a decir a las personas cómo vivir su experiencia, ¿no? Y aunque no estoy de acuerdo en la forma en la que mi mamá se relaciona con su historia, yo no puedo decirle cómo tiene que vivir su experiencia. Y eso para mí es un descubrimiento, que parece una cosa muy obvia, y más para alguien que toda su vida ha trabajado con historias de las personas en la tercera, pero para mí fue un descubrimiento. Y la otra parte no la alcanzo a ver todavía, pero creo que va a venir cuando las niñas vean el libro. ujú. ¿Sabes qué sí siento también? Hay una parte de mí que siente que con la publicación de escrito, como que siento que estoy dejando de ser periodista y no quiero dejar de ser periodista. Muchísimas gracias, Daniela, ¿eh? Un abrazo enorme. Ay, gracias a ti, Mónica, y qué gusto, qué bonito verte de nuevo. Gracias. Te mando un abrazo muy fuerte, gracias.